Ese salario que no recibirás dentro de 5 años ya está siendo destruido hoy. Y lo más perturbador del asunto es que nadie te lo va a decir por la sencilla razón de que ese salario no aparece en ninguna nómina, no figura en ningún estado financiero, no se reporta en ningún informe del DANE, sencillamente no se ve, pero sí que existe. O mejor dicho, habría existido si no fuera por una decisión política que se tomó en este país, en Colombia, hace pocos meses y que apenas ahora empieza a mostrar sus terribles consecuencias. En este video voy a hablar de una disyuntiva que se ha planteado en los medios de comunicación como si fuera el verdadero problema, pero que en realidad oculta algo mucho más grave. Bienvenidos a Academia Libertaria, donde analizamos los horrores del Estado desde el libertarismo y la Escuela Austriaca de Economía. Hace pocos días salió publicada, creo recordar en Blue Radio, una noticia que recogía las declaraciones de una señora Natalia Gutiérrez, que es presidenta del Consejo Gremial Nacional. Lo que dijo Gutiérrez es francamente escalofriante. Decía textualmente que era elegir entre pagar la nómina o pagar el impuesto. Es decir, las empresas en Colombia, gracias a este nuevo y horroroso impuesto al patrimonio que se sacó de la manga el gobierno de Gustavo Petro por medio de un decreto, ahora se están viendo en la disyuntiva de pagarle a sus trabajadores o pagarle los impuestos a la DIAN. Y muchas de esas empresas terminaron decidiendo pagar los salarios que adeudaban contractualmente, lo cual pues es perfectamente comprensible. Hablando de ese incumplimiento fiscal, de los 4 billones de pesos que el gobierno de Petro proyectaba recaudar en la primera cuota del pago del impuesto, pues apenas se recogieron 2,4 billones. La mitad de lo esperado, casi la mitad. ¿Por qué? Pues porque sencillamente las empresas no tuvieron con qué pagar. Muchas de esas empresas tienen activos por encima de los 10.000 millones de pesos, ¿sí? Pero no tienen liquidez. Tener activos no es lo mismo que tener efectivo disponible. Una empresa puede perfectamente tener una planta de generación solar valorada en miles de millones de pesos y no tener un solo maldito peso en caja para pagarle a la DIAN. Y este pues es el caso de muchísimas empresas en Colombia en este momento. En sectores estratégicos como el energético, por ejemplo, donde hay proyectos en construcción que aún no generan ingresos, encontramos varios ejemplos de esas empresas. Y entonces la disyuntiva que se presenta en los medios y que este mismo Consejo Gremial está planteando es esta: o pagamos nómina, salarios contractualmente adeudados, o pagamos impuestos al Estado por medio de la DIAN. Y esta disyuntiva planteada de esta forma, pues ya de por sí es bastante grave. Pero hoy, por medio de este video, quiero plantearles algo que me parece todavía más serio. Esta disyuntiva, tal como está formulada, es engañosa. No porque sea falsa, es verdadera, sino porque es absolutamente insuficiente. La verdadera disyuntiva es muchísimo más profunda y muchísimo más grave. Y para entenderla bien, hay que recurrir a un economista que escribió hace más de medio siglo y que dejó esto explicado con bastante claridad. Estamos hablando, por supuesto, de nuestro querido Murray Rothbard. Antes de entrar en el análisis del impuesto, tenemos que aclarar algo que es fundamental. Porque si esto no queda claro, el resto de cuestiones pues sencillamente no las vamos a entender. Ocupémonos de la pregunta de qué diablos es el capital. El capital no es plata. Eso es lo primero que hay que sacarse de la cabeza. Cuando estos economistas austriacos, entre ellos por ejemplo Rothbard, hablan de capital, no se están refiriendo a una cifra contable ni a una cuenta bancaria. Están hablando de algo mucho más concreto y mucho más importante. El capital son las máquinas, las herramientas, la infraestructura, los procesos productivos. Metamos por ahí derecho el conocimiento técnico que han acumulado a lo largo de los años. Es todo aquello que un trabajador utiliza para producir más de lo que podría llegar a producir con sus solas manos. Y aquí viene el punto crucial, y ese es el punto que ya hemos discutido en otros videos de este canal. El capital no aparece de la nada. El capital es el resultado de un proceso largo, costoso y arriesgado de ahorro, de abstención del consumo presente, de previsión empresarial. Cada máquina que existe en una fábrica, en esas empresas en Colombia, representa una decisión que alguien tomó en el pasado, decisión de no consumir, de invertir, de arriesgar su patrimonio para producir bienes y servicios en el futuro. El capital entonces es tiempo cristalizado, es esfuerzo acumulado. Y por eso, cuando un trabajador
opera con una retroexcavadora en lugar de una pala, no es que el trabajador sea más fuerte ni más inteligente, es que hay detrás de él décadas de ahorro, de inversión, de innovación tecnológica que se materializa en esa máquina que opera. La diferencia entre un país pobre y un país rico no está en el esfuerzo de sus trabajadores, no está en la abundancia de sus matas y animales, está fundamentalmente en la cantidad de capital por trabajador que ese proceso de mercado, esa economía, ha logrado acumular. Bien, ahora que tenemos claro qué diablos es el capital, vamos a lo importante. ¿Qué hace exactamente un impuesto al patrimonio? Aquí hay que hacer una distinción que Rothbard nos ayuda a hacer en este libro que se llama Poder y Mercado y que es decisiva. Existen impuestos que gravan flujos de dinero, por así decirlo. El impuesto a la renta, por ejemplo, grava lo que una empresa gana en un periodo. Y existen impuestos que gravan stocks. El impuesto al patrimonio pertenece a esta segunda categoría. No grava lo que la empresa gana, grava lo que la empresa es, grava su capital acumulado. Y esto, que parece un tecnicismo, tiene consecuencias devastadoras, porque en el fondo significa que una empresa que no haya generado un bendito peso de ganancia en todo el año, una empresa que esté en construcción, una empresa que, por ejemplo, esté pasando por una crisis financiera, igualmente tiene que pagar el bendito impuesto al patrimonio. ¿Sobre qué? Sobre su capital, sobre las máquinas, sobre la infraestructura, sobre los activos con los cuales espera ser productivo. Y aquí viene lo que podemos denominar consumo de capital. Cuando una empresa no tiene liquidez para pagar el impuesto, y recordemos que muchísimas empresas en Colombia están justamente en esa situación, ¿qué les toca hacer? Pues les toca salir y vender activos. Les toca descapitalizarse. Una empresa tiene que literalmente consumir su propio capital para cumplir con la obligación tributaria. Y esto es, en el fondo, no una metáfora. Es exactamente lo que está pasando en Colombia en este momento. Pensemos en aquella analogía que ya hemos usado en otros videos. Un agricultor tiene una finca con árboles frutales. Si el Estado le cobra impuestos sobre la fruta que produce, ese agricultor reduce su ganancia. Sí, por supuesto, pero los árboles siguen ahí. Pero si el Estado le da por cobrarle impuestos sobre los árboles mismos, sobre lo que sería su capital productivo, ¿qué termina haciendo el agricultor cuando no tiene con qué pagar? Termina cortando los árboles. Termina destruyendo la fuente misma de la fruta futura. Y esto es exactamente lo que hace el impuesto al patrimonio. Obliga a las empresas a cortar sus propios árboles para pagarle el impuesto a la DIAN. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Aquí está el eslabón que nadie está mencionando en el debate público. Los salarios reales, no los salarios nominales, no la cifra que aparece en el desprendible, en el recibo de pago, sino el poder adquisitivo real del trabajador, dependen fundamentalmente de la productividad del trabajo. Y la productividad del trabajo depende, a su vez, de la cantidad de capital por trabajador disponible en el proceso de mercado. Esta es una de las enseñanzas más importantes de la Escuela Austriaca de Economía, y particularmente de aquel hemos mencionado mucho Ludwig von Mises y quien Rothbard cita reiteradamente en esta obra de Poder y Mercado. Entonces, sigan conmigo en este razonamiento porque es decisivo. Si el impuesto al patrimonio obliga a las empresas a descapitalizarse, eso significa menos máquinas, menos herramientas, menos infraestructura por trabajador, y menos capital por trabajador significa menor productividad marginal del trabajo, y menor productividad marginal del trabajo significa necesariamente salarios reales más bajos en el futuro. Esto no es una opinión, como se ha sugerido en algunas ocasiones. Esta es una cadena causal rigurosa que la economía o de la teoría económica austriaca ha venido desarrollando desde hace más de un siglo. Y lo que esto implica es que el impuesto al patrimonio no es un problema de las empresas, no es un problema de los empresarios ricos, a los que supuestamente hay que ponerles freno, según Gustavo Petro y sus focas, como pretenden hacernos también creer el ejército de progresistas que tienen a su favor.
El impuesto al patrimonio es, en última esencia, un impuesto sobre los salarios futuros de los trabajadores de esas empresas en Colombia. Y aquí Rothbard subraya algo que conviene tener muy presente. La incidencia económica real de un impuesto no coincide necesariamente con quien oficial o formalmente lo paga. Formalmente, sabemos, el impuesto lo paga la empresa. Económicamente hablando, lo termina pagando los trabajadores en forma de salarios menores. Y, por otro lado, los consumidores en forma de menor disponibilidad de bienes y servicios. Esta es una de las grandes paradojas de la tributación dirigida al capital. Se vende, eso sí hemos visto, como un instrumento de justicia social, pero su incidencia real recae precisamente sobre quienes más intentaba, al menos supuestamente, proteger. Y hay un punto adicional que queremos o que quiero enfatizar en este momento que considero crucial. Los efectos de este impuesto no son, por así decirlo, simétricos en el tiempo. La destrucción de capital es rápida, casi inmediata, la vemos en tiempo real. La reconstitución del capital, en cambio, es lentísima, toma años. A veces incluso décadas, reconstruir lo que se destruye en un par de meses. Esto significa que aunque mañana mismo se fuera a eliminar este impuesto al patrimonio, pues me temo que el daño ya estaría hecho. El capital que se consumió no vuelve sencillamente por decreto, que es lo que cree Petro. Las inversiones que no se hicieron no se recuperan. Los proyectos que se cancelaron no se reaniman automáticamente. Los salarios futuros que no llegarán a pagarse son, en un sentido estricto, irrecuperables dentro de un horizonte temporal humano relevante. Y aquí, después de todo ese recorrido que hemos hecho, podemos volver a la disyuntiva inicial con un par de ojos nuevos. Recordemos lo que decía la presidenta del Consejo Gremial. Era elegir entre pagar la nómina o pagar el impuesto. Y muchos medios, o muchos en los medios, al escuchar esto, asienten preocupados y dicen, pues claro, qué grave, qué disyuntiva tan terrible para los empresarios. Pero esta disyuntiva, como está formulada, es absolutamente insuficiente. Es apenas la punta de ese podrido iceberg que resulta todo este problema. La verdadera disyuntiva, la disyuntiva que importa no es entre pagar impuestos o pagar nómina hoy. La verdadera disyuntiva es o se paga este impuesto y se aceptan salarios menores en el futuro o ningún salario, o se elimina este impuesto y se sostiene la posibilidad de que los salarios futuros primero existan y segundo crezcan. Esta es la disyuntiva real y el efecto es muchísimo más grave de lo que la primera lectura sugiere, porque el impuesto al patrimonio no solamente compromete la capacidad presente de las empresas para pagar salarios. Eso ya lo sabemos. Lo más grave es que destruye el sustrato mismo, el capital acumulado, del cual dependen todos los salarios venideros. No solo los del próximo mes, los del próximo año, los de los próximos 10 años, los de la próxima generación de trabajadores de esas empresas en Colombia. Y esa destrucción, una vez consumada, no se revierte por decreto. Y es aquí donde conviene rescatar una idea fundamental que Frédéric Bastiat formuló en el siglo XIX y que sigue siendo probablemente la enseñanza más importante de toda la economía política. En el análisis económico, lo que se ve es siempre menos importante que aquello que no se ve. Lo que se ve es el impuesto recaudado, los 2,4 billones de pesos que entraron a las arcas del Estado. Lo que se ve es el gobierno celebrando su capacidad de extraer recursos del sector productivo con el chasquido de los dedos. Lo que se ve es ese discurso progresista podrido hablando de justicia tributaria, pero lo que no se ve es la nómina que nunca existirá, la inversión que nunca se va a llegar a hacer, la planta, por ejemplo, de generación solar que se quedó a medio construir, el trabajador que nunca será contratado, el salario que nunca crecerá, la empresa extranjera que decidió sencillamente no llegar a invertir a Colombia, la empresa colombiana que decidió cerrar o trasladarse a donde no le jodan la vida. Y como no se ve, no se cuenta, pero existe y pesa mucho más de lo que sí se ve. Y con esto llegamos al cierre de este video que quise preparar. Un par de observaciones finales. La primera es
por llamarlo de alguna forma, de carácter metodológico en el espíritu académico que caracteriza todos los videos que queremos hacer acá. El análisis que hemos hecho descansa sobre los desarrollos teóricos de la Escuela Austriaca de Economía, particularmente de la mano de la obra de economistas como Murray Rothbard y Ludwig von Mises. Existen, por supuesto, otros marcos teóricos, por así decirlo, el keynesiano, el post-keynesiano, el neoclásico convencional, que llegan a conclusiones distintas sobre la incidencia de los impuestos dirigidos al capital. Y pues no es mi propósito en este video presentar esos otros marcos, por así decirlo, pero el espectador honesto que debe saber que existen y que el debate teórico está abierto. Lo que sí afirmamos con férrea convicción es que el marco austriaco ofrece, a nuestro juicio, las mejores herramientas conceptuales para entender lo que está ocurriendo hoy mismo en Colombia con este impuesto al patrimonio. La segunda observación es una invitación a pensar más allá de este caso específico. Lo que hemos discutido hoy con el impuesto al patrimonio aplica a una multitud de políticas públicas que se presentan como neutrales o incluso virtuosas, pero que están destruyendo riqueza futura sin que lo veamos. Los controles de precio, el salario mínimo elevado por decreto, la regulación excesiva, los aranceles proteccionistas, la expansión monetaria. En todos estos casos, lo que se ve es muy distinto de lo que no se ve. En todos estos casos, lo que no se ve es lo que verdaderamente importa. Por eso, los invito a que en los comentarios de aquí abajo del video nos cuenten qué otros casos de lo que no se ve identifican ustedes en la economía colombiana actual. Preguntémonos qué otras políticas aparentemente bien intencionadas podrían estar destruyendo riqueza futura sin que se llegue a notar. Porque ese ejercicio de mirar más allá de lo evidente es probablemente la forma más alta de poder llegar a pensar económicamente. Muchas gracias por haber visto nuestro video de hoy. Recuerden que el like y la suscripción lo agradecemos tremendamente. De la misma forma agradecemos que compartan este video con cualquier cantidad de personas que se les pueda ocurrir. Y nos vemos entonces en la próxima sesión, que con saldo de suerte será la próxima semana. Muchas gracias y nos vemos luego.